2014, a las 9:15, se daba este incendio y vos estuviste hace instantes allí en Jovellanos y Quinquela, donde estaba el predio de Iron Mountain. Estos avatares que trae este oficio de cronista callejero, ¿no? Creo que en todo hay un límite, hay un basta. El dolor en ese núcleo que se concentró para conmemorar a los 10 bomberos, bomberas, defensa civil que fallecieron en ese día siniestro, que no fue un accidente. Claramente, un accidente es otra cosa. Esto no fue un accidente, esto fue provocado. Pero el dolor que había ahí, la soledad que percibí, vos sabés que no me daba ni para hablar en voz alta, era como estar frente a una fosa recién cavada. Todo un dolor actual y toda una dilución en el tiempo de lo que fue esa tragedia y de lo que significa esa tragedia. Me dio pudor, Lucas, no creo que en el periodismo, en la comunicación, valga cualquier cosa o el morbo de ver las caras compungidas y con bronca. Bueno, por eso el respeto, También, por eso me tomaste... retiré de la calle, del móvil, porque no me daba ni para hablar, tenés que Sí, hablar sí, sí, fuerte está por claro. teléfono, no No, el me daba respeto. ni para hablar fuerte. Ahora vamos con las imágenes que tomaste y me contás un poco lo que se sintió allí en el predio de Iron Mountain. Pero queremos saludar ahora a Javier Moral, él es abogado de muchas de las familias Ujú. de los caídos ese día, de los héroes de Barracas, de estos 10 compatriotas que en cumplimiento del deber murieron aquel trágico 5 de febrero del 2014. Javier, Lucas Molinari te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Lucas. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Me gustaría que repongamos lo que ocurría en aquel verano del 2014, porque había habido una corrida cambiaria, una devaluación del gobierno de Cristina. Axel Kicillof era ministro de Economía. Me acuerdo que hemos charlado mucho con José Batela, que en ese momento estaba en la unidad de información financiera, atando cabos, diciendo, che, bueno, a ver, ¿quiénes son los que están operando contra la economía del país? Y, bueno, Iron Mountain con un incendio que se presume que fue intencional. ¿Qué contexto le darías a lo que ocurrió en ese incendio? Correcto, siempre digo que la tragedia de Barraca fue el consecuente de un antecedente. Ese antecedente fue maniobras de lavado de dinero que justamente la UIF, la FIP y la PROCELAC, o sea, los organismos de control de lavado de activos, venían justamente investigando ese tipo de maniobras que luego, muchos años después, nos enteramos de una causa de neto corte mundial que se conoció mediáticamente como Panama Papers, que todo indicaría que la documentación de esas sociedades, Cajemulla y esas 500 fortunas más grandes del mundo, estarían sido escondidas, su documentación que probaría esos nexos, allí en ese depósito en Barracas, que, oh casualidad, cuando ya no hubo más plazo, más quita, más espera para otorgar la documentación que estos organismos de control estaban solicitando, se prendió fuego. Uh-huh. ¿Qué pasó después? Porque hubo pericias. Recuerdo de la policía, recuerdo de la Universidad Tecnológica Nacional, y que plantearon que fue intencional. Exactamente. Esto se demostró desde el primer momento, ya hubo sospechas cuando desapareció, momentos luego del siniestro, el expediente de habilitación del propio gobierno de la ciudad, porque lo que la justicia trató de investigar y establecer es si ese predio en principio estaba habilitado. Bueno, el expediente de habilitación desapareció de las propias manos del gobierno de la ciudad y hubo que reconstruirlo, expediente que demostró de alguna manera de que esto no se podría haber habilitado jamás, que además gozaba de una exención impositiva en un supuesto distrito tecnológico a una empresa que en absoluto tiene que ver con cuestiones de desarrollo de software, sino que se dedicaría a el archivo de papel, nada más arcaico y nada más Sí. antiguo que el papel. Ahora, no obstante ello, las pericias habrían demostrado de que hubo toda una concatenación de errores dedicados a este resultado final, como por ejemplo, lo más grave es que curiosamente había una cisterna con capacidad para extinguir no solo ese incendio, sino otros 6 depósitos de igual tamaño, pero oh casualidad ese día no había agua. No solo que no había agua, sino que además había sido cerrada, claramente adrede, un sistema subsidiario en donde se puede tomar, si fallaba la cisterna, agua de la red pública de Aguas Argentinas o AISA, que en su momento no solo que estaba cerrada, sino que a veces se había quitado una llave de paso
Y no es una llave de paso como la cualquiera pueda tener en sus hogares, sino que es una llave de un importante tamaño que además adentro tiene varios bulones, que esos bulones tienen que ser sacados con una llave industrial. Es decir, que no solo que estaba cerrada, sino que la habían quitado y que además la bomba presurizadora, que si fallaba el sistema tendría que inyectar el agua hacia unos rozadores, también estaba de alguna manera seteada para que nunca comience a trabajar, más allá que después se demostró, además lo dicen las pericias, que había una suerte de sifón que si todo esto además hubiera funcionado por obra de Dios, tampoco hubiera sido eficaz porque los rociadores hubieran emitido apenas un chorrito de agua y no una presión con un caudal suficiente, porque además había estoqueado cajas que tocaban esos rociadores como si uno pueda tocar con la cabeza la ducha de sus hogares, y eso hace que la presión y el agua empiece a correr en vez de lluvia por adentro de las cajas, y justamente es lo que provocó diversos focos ígneos y que terminó con que casi toda la documentación desapareciera. ¿Documentación de qué empresa, Javier? Teníamos bancos de primera línea, compañías offshore, financieras, y como ellos mismos dicen cuando se presentan los imputados a las indagatorias, dicen nosotros, como orgullo, representamos al 99,99% de las 500 fortunas más grandes del mundo. Entonces, evidentemente, esto en la jerga, porque no es la primera vez que esta compañía sucede una contingencia o casualidad eléctrica que terminan siempre con este tipo de incendios, en 6 lugares al menos en el mundo, se entiende que en la jerga se dice que se dedicaría a lo que se llama incendio a pedido, es decir, yo te pido que prendas quemazos papeles, como se decía, se prendía fuego justamente como uno de los supuestos servicios que se habrían ofrecido. Claro, el Estado estaba detrás de las cuentas fuera del país. Me acuerdo esas más de 4.000 cuentas que estaban en Suiza y que Kicillof había dicho es un botón de muestra de lo que pasa con los ricos en Argentina que sacan la guita fuera del país. Bueno, y después en realidad uno cuando repasa la política de las últimas décadas, siempre hay blanqueos, siempre hay perdones, ¿no? Exactamente, estábamos justamente analizando en su momento, en la justicia argentina, las 4.040 cuentas de un banco en aquel momento, el HSBC, que luego también, no sé si recuerdan, le habrían suspendido la licencia para operar, licencia que luego se restableció en el gobierno de Macri. Es decir, muchas de esas infracciones a las normativas y que tienen que ver con sistemas de trazabilidad, toda esa documentación en formato papel estaban siendo alojadas en depósito de Barracas. ¿Qué pasa con la causa? Hemos hablado mucho con vos en estos años, donde recuerdo que en un momento querían impedir que los familiares se presenten como querellantes. Eso se logró sortear, pero me acuerdo el año pasado que yo te decía, ¿cuándo viene el juicio oral? Y vos decías, ya tiene que venir pronto. ¿En qué situación estamos? Bueno, en este momento nos encontramos ante el Tribunal Oral 18, que ya con mucho esfuerzo, incluso como vos bien decías, que nos echaron del rol de querellantes para justamente que no se investigue y que la causa de alguna manera prescriba, y logramos volver con un máximo tribunal penal de la nación que nos devolvió ese carácter. Lo cierto es que hoy nos encontramos en el Tribunal Oral, que lo que debe hacer es pedir que las partes ofrezcan la prueba y poner fecha de juicio. Entiendo que no debería pasar más de este año. El año pasado realmente no sé qué sucedió, porque, bueno, sí, en el sentido de que se sorteó el tribunal, empezaron los planteos defensistas para retrasar, bueno, y finalmente, a pesar de que demoraron todo un año en resolverlos, entiendo que esos planteos ya quedaron de alguna manera cerrados y sellados de muerte, y lo único que falta es que se ofrezcan las pruebas y que el tribunal ponga una fecha para que comience a juzgarse a esta veintena de imputados que tenemos, directivos de la compañía que explotaba ese depósito, funcionarios del gobierno de la ciudad y demás personal de vigilancia que habría cortado 9 veces en forma que no se explica una alarma temprano, gente de seguridad e higiene que habrían hecho un no control sobre el sector, demás, que entiendo que deberían ser condenados en el juicio oral venidero. En el caso de los directivos de la empresa y de los que eran funcionarios del gobierno porteño, todos siguieron como si nada, tanto en política como en la cuestión privada, ¿no?
Recordemos que la causa tiene como nombre, ustedes saben que los expedientes tienen un número, pero además tienen una carátula que lleva el nombre de alguno de los imputados. En este caso, la imputada era Berkovsky, o es Berkovsky, que es la misma funcionaria del gobierno de la ciudad, que vos bien decís, que siguieron como nada, que habría habilitado el boliche Beara, aquel que se habría caído y terminado con el fallecimiento de dos jóvenes, independientemente del resultado de la justicia. Lo cierto es que demuestra una forma de operar del gobierno de la ciudad cuando de alguna manera protege a sus funcionarios. Es decir, si bien hay un derecho de defensa y una estabilidad del empleado público y demás, lo cierto es que resulta cuanto menos sospechoso que una persona que habría habilitado un lugar que no se podría haber habilitado, luego termina habilitando otro lugar que tampoco se podría haber habilitado y que terminó con el fallecimiento de varios servidores públicos. Vos sabés, Javier, que recuerdo hace 3 o 4 años, un recuerdo a mano alzada, no encontré los datos, pero que habría habilitado el gobierno de Larreta, era la información, para que Iron Mountain vuelva a operar y en este caso también guardando archivos del Banco de la Ciudad. No sé si vos me podés corroborar ese recuerdo y cuál es la Sí, sí, condición actual. correcto. Bueno, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, la compañía sigue operando en la Argentina, en otros galpones, otros depósitos de Sí, sí. similares características. Yo recuerdo Habilitado. testimonios de policías que después del incendio seguían viendo a Iron Mountain como proveedor y generaba toda una contradicción. A ver, en un trabajo que está marcado por la disciplina y no tanto por la Y protesta, el ¿no? espíritu de cuerpo, además. Y el espíritu de cuerpo. No, naturalmente, esto es algo que duele mucho, que de alguna manera fue ocultado. Después algunos otros gobiernos pusieron una placa en conmemoración a los caídos, pero ciertamente es bastante triste e impactante ver, yo esto lo veo cuando uno va caminando por tribunales a veces, ahora que no hay tanta presencialidad, pero en su momento, y debe seguir siendo así, cuando uno ve las cajas con el logo de la empresa que son proveedores de, por Claro. ejemplo, el Banco Ciudad y algunos otros juzgados, o Ujú. naturalmente del gobierno de la ciudad o de la justicia local, que son compañías que de alguna manera tienen beneficios impositivos y excepciones, siempre en el ámbito del gobierno de la ciudad donde operan. Recordemos que en aquel momento el que era presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri, estuvo habilitando y dando un discurso unos días antes del siniestro. O sea que evidentemente la vinculación no es menor. Finalmente, Javier, ¿qué pasa con el predio aquí en Barracas, en Jovellanos y Quinquela? Bueno, durante muchas peleas y muchas batallas de los familiares que no claudican, se solicitó que se haga un lugar, que se cambie una suerte de santuario, que el gobierno de la ciudad pelea por cada tanto desaparecer las cosas, cada tanto los familiares son prendidos, no los 5 de febrero, pero a lo mejor sí otros 5 durante el año, con que desaparecen las cosas, le quitan los lugares, con motivos de aseo, pero lo cierto es que los familiares vienen reclamando que se cambie el nombre a la calle y que se le ponga Héroes de Barracas y que además se reconozca el predio como una suerte de espacio de la memoria a esos caídos en el cumplimiento del deber. Porque, a ver, yo que paso por la zona, se estuvieron sacando escombros, no sé si algo se va a hacer ahí, ¿no? Se habilitó el Y tránsito hace bueno, poco. en principio la justicia de perimetral. alguna manera entendió que no había que tocar la prueba y tratar de hacer lo mínimo posible para Claro. preservar una eventual pericia, pero lo cierto es que el estado de derrumbe del lugar en su momento, de acuerdo a los informes que hicieron las pericias ingenieriles, estableció que era mejor aún quizás quitar todos esos escombros porque había Bien. peligro nuevo de De derrumbe. De derrumbe. hecho, a ver, recordemos que no hace mucho se volvió a prender fuego por vez segunda y eso generó, si bien no generó nuevas víctimas, o casualidad, el día o en la semana que se establece que esta compañía va a juicio oral, se vuelve a prender fuego. Realmente es una cosa increíble. Recordemos que había sido encima en una fecha bastante próxima, un 10 de febrero de hace 2 años atrás, luego de la pandemia aproximadamente, se vuelve a prender fuego y fue un déjà vu de aquello que las víctimas vivieron 11 años atrás.
Y oh casualidad, cuando la justicia decide avanzar por el pedido de los querellantes en brindar y poner una fecha de juicio oral y público y avanzar, se prendió fuego otra vez, estuvieron varias dotaciones trabajando allí, esta vez, gracias a Dios, sin consecuencias fatales, pero sí con consecuencias de alguna manera materiales, y vaya a saber qué se prendió fuego, que había quedado de resto ahí, que es una tarea que investiga justamente y curiosamente el gobierno de la ciudad. Javier, te agradecemos la charla. Por favor, un placer, que sigan muy bien, ¿eh? Javier Morales, abogado querellante de parte de las familias en el caso Iron Mountain. Mario, para cerrar, si te parece, bueno, mostremos, esto lo vamos a estar subiendo a YouTube, pedimos, ¿no?, que se sumen a nuestro canal, la verdad que es algo... Acá estamos viendo las imágenes del santuario que está aquí en Jovellanos y Quinquela, en Barracas. Y es un poco cuando me acerqué para hacer la toma, fíjate que faltan algunos nombres, o sea, el descuido, el desmantelamiento, un micro parado casi Sí, la tapando... vandalización muchas veces. Y sí, bueno, los cartelitos no se cayeron solos. Y aparte, fíjate que son los de abajo, que es a donde llegas con una altura promedio. Sí. Lo descuidado y eso, vandalizado. Un micro me pareció de manera hasta una afrenta, parado casi tapando la mitad del santuario. Eso, un agente municipal... Es que es algo que pega mucho en el barrio. Cuando creo que fue en 2022, se estrenó En cumplimiento del deber, un documental que lo recontra recomendamos. También un día de lluvia terrible que creo que casi se pasa acá adentro. No, estaba previsto lluvia, pero no llovió. No pude estar porque yo estuve con Piraña. Papaleo, creo también. Yo estuve con Piraña Colobos, me acuerdo allá en Zona Oeste, que estuvimos presentando su libro, A dónde vamos los trabajadores, pero sí hubo compañeros de radiográfica aquí en la cobertura. No, finalmente no llovió, se pudo hacer al aire libre, pero se estaba pensando de hacerlo acá en la radio si llovía. Pero bueno, fue muy impactante. Yo pude ver después el documental, súper recomendable, porque ahí, por ejemplo, estuvo trabajando Pablo Weisberg, también compañero y vecino de La Boca, en la investigación, y un documental que da cuenta de todo este contexto histórico, bueno, porque si no, no se entiende por qué se da el incendio de Iron Mountain. ¿Y por qué se lo trata así? Fíjate que disculpa, y eso se elaboró muy bien la difusión, y muchos vecinos del barrio fueron, porque es algo que pegó muy fuerte. La despedida de cuando bueno, los fallecidos son velados allí en el predio y salen por Avenida Montes de Oca. Fue digamos, el barrio se concentró para despedirlo. Fue algo que impactó, porque aparte fue un incendio tremendo. No, y además una institución como los bomberos voluntarios, como los bomberos de La Boca, quiero decir, de Vuelta de Rocha. Y de Vuelta de Rocha, son instituciones muy arraigadas a la comunidad. Hay una cuestión de identificación, de identidad, de pertenencia, que lógicamente toca las fibras más profundas de... Un antes y un después para todos los bomberos de la ciudad y conurbano. Como decías, y para el barrio, ¿no? Bueno, muy bien. Informe entonces a 11 años del incendio de Iron Mountain, de la tragedia de Barracas.